Vamos a Hechos capítulo 2. Acá está nuestro texto base de la serie de estudios que estamos teniendo en el mes de marzo. Y yo edificaré mi iglesia, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Ahora sí, gracias. Para repasar el objetivo, no el de Pablo, sino el de Jesucristo, está en Mateo 16, 18, que dice así: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no podrán, no prevalecerán, no tendrán poder contra ella. Ahí ya vemos un orden de parte de Jesús. Pero lo que Jesús está haciendo aquí, nos está dando Jesús un objetivo que como iglesia tenemos que tener. Nosotros lo que estamos haciendo como iglesia es tomar el objetivo de Jesús, las palabras de Jesús, y meternos al corazón de donde se origina la iglesia. ¿Dónde se origina la iglesia? En el libro de los Hechos, después de los evangelios, antes de las epístolas pastorales, Romanos, Corintios, Gálatas. ¿Está bien? Y nos estamos metiendo al corazón, estamos tratando de bucear, no de nadar por arribita, de bucear en el corazón de este libro tan apasionante que es el libro de los Hechos. Y aquí tenemos 4 cosas que como iglesia vamos a aprender en estos 4 domingos. Primero, el origen de la iglesia. Segundo, el orden de la iglesia, que es lo que vamos a ver hoy. Tercero, los obstáculos de la iglesia. Y cuarto, la oración y la iglesia. Ahora Jesús en este texto de Mateo nos va a dar 3 fundamentos. El primer fundamento dice: y sobre esta roca, es el fundamento de su persona. Y la idea de la persona de Cristo como roca es que aprendamos a descansar en la seguridad de lo que Él es. Segundo, edificaré, dijo Jesús. Y ese es el fundamento de su palabra. Y la idea que al tener la persona de Cristo, tengo la palabra de Cristo. Y con la palabra dependo con sensibilidad cada día de sus palabras. Pero sobre esta roca edificaré. Y Jesús dijo algo. Aquí hay un orden. Dice mi iglesia. Yo lo tengo en mayúscula eso. Mi iglesia. Porque el tercer fundamento es el fundamento de su plan. Si yo de la persona de Cristo, en la persona de Cristo descanso seguro, si de la palabra dependo con sensibilidad, del plan de Dios decido con sabiduría cumplirlo. Esos son los 3 fundamentos, Ahora quiero que vayamos a Hechos 1:1. Vamos a estar en este libro, en esta mañana, viendo algunas cosas tan importantes en la introducción. Déjame darte una breve introducción para que podamos captar más lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estoy en Hechos capítulo 1, versículo 1, que dice así. En el primer relato, recuerden que está escribiendo Lucas, el evangelista, el doctor Lucas. Estimado Teófilo, ¿cuántos saben aquí qué significa la palabra Teófilo? Por si le quieren poner a un hijo Teófilo. ¿Cuántos saben? Teófilo. Dicen de cariño, ¿cómo le vas a decir? Teo. O Teito, ¿no? Si es mexicano, Teito. Que cantamos. Bueno, significa fácil, amigo de Dios. Amigo de Dios. Recordemos que cuando veíamos teología, cuando veíamos dispensaciones, se nos decía que los nombres representaban algo en la vida de la persona. Algo que tenían que hacer. Algo en lo que tenían que comprometerse y cumplir. Teófilo significa amigo de Dios. Y eso tenía que ser Teófilo. Entonces todos tenemos que ser Teófilos. Todos tenemos que ser amigos de Dios. Tenemos que tenerlo a Dios como nuestro amigo. ¿Y qué dice el texto? En el primer relato, estimado Teófilo, amigo de Dios, escribí, dice Lucas, acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Punto. ¿Qué está diciendo Lucas aquí en Hechos 1? Lo que escribió en Lucas, en el Evangelio de Lucas. ¿Dónde está el Evangelio de Lucas? En los Evangelios. ¿Pero en qué orden está? Mateo, Lucas. Es el tercer Evangelio. Lucas escribe este Evangelio. Y es lo que está diciendo en esta primera frase. En el primer relato, en el primer escrito, Evangelio, yo dije esto. ¿Qué dijo? Que Jesús escribí acerca de ¿qué? De todo lo que Jesús comenzó a hacer 2 cosas, a hacer y a enseñar. ¿Quién lo hacía? Jesús. Y esto es muy importante porque lo estamos leyendo ahora ¿en dónde?
en Hechos. Sí escrito por el mismo autor, pero con otra connotación. Dice el versículo. Hasta ahí llegó el versículo. Comenzó a hacer y a enseñar. Dos palabras claves. Lucas dice lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar con su cuerpo humano. Pero el libro de los Hechos nos dice lo que Jesús continúa haciendo y enseñando mediante su cuerpo espiritual, que es la iglesia. ¿Sí captan la idea aquí? El libro de los Hechos nos va a decir lo que el cuerpo espiritual, que es la iglesia, continuó, palabra clave, continuó haciendo y enseñando a través de la persona de Jesús. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Y si queremos ser una iglesia ordenada, sin divisiones, sin confusión, sin caos, tenemos que entender esto. Ahora, personalmente me encanta este rasgo de Dios. Dios es un Dios de orden. ¿A cuántos les encanta esto aquí? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es eso de Dios, como todo de Dios. Pero esto es una de las cosas que más me apasiona, el orden de Dios. Él nos dejó todo lo necesario para vivir vidas ordenadas, para ser ordenados. La práctica bíblica que leíamos ahí en el objetivo es el orden de Dios para su iglesia. Yo quiero dar un énfasis en esta mañana, quiero dar un énfasis. Y yo lo tengo en mis notas, lo tengo bien en negro. Este es el énfasis. El énfasis es el orden de Dios. Repiten conmigo, el orden de Dios. Y si aquí hay algo que tú ves como mandamiento de hombres, yo te pido por favor que tú te pongas de pie y me lo hagas saber. Me lo hagas ver. Si tú vas a encontrar aquí mandamientos de hombres en lo que yo voy a predicar esta mañana, estoy dispuesto a cambiarlo, a corregirlo, porque no quiero avanzar un paso más sin esto, sin este énfasis, el orden de Dios. Ustedes saben que yo me hago muchas preguntas para entender la Biblia, para comprender el mensaje de Dios, y aquí te las voy a poner. Primero, ¿qué significa orden? Segundo, ¿qué dice Dios acerca del orden? Tercero, ¿qué hizo Dios con el desorden? Cuarta pregunta, ¿cómo debemos funcionar en el orden de Dios al ser su iglesia? ¿Cómo debemos funcionar? Si Jesús llegó al templo y vio a los cambistas, a los vendedores, y vio desorden ahí, vio caos ahí, vio confusión, ¿qué hizo Jesús? Los agarró a todos y les dijo, esto va acá, esto no va acá. Mi casa no es una cueva de ladrones, mi casa es una casa de oración. Y tenemos que poner orden en la casa, eso dijo Jesús. Esto es lo que yo debo comprender. Ahora, ¿cuál fue el orden de la iglesia primitiva? ¿Cuál fue el orden? Por eso el mensaje de hoy se llama el orden de la iglesia. Y tenemos un solo versículo para estudiar. Un solo versículo. Hechos 2:42. El domingo pasado terminamos con el 41. Que se añadieron, o Dios añadió, 3.000 almas. Dice la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a leer juntos el versículo 42 de Hechos 2. Acuérdense que estoy leyendo en esta versión Nueva Biblia de las Américas y me encantó esto que están poniendo los hermanos encargados de multimedia. Vean qué bonito, con el eslogan del mes de marzo, edificando sobre la roca. Gracias, equipo, muchas gracias por eso. Hechos 2:42 dice: juntos, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Acá está el orden, que lo vamos a ir respondiendo con los últimos versículos del capítulo 2 de Hechos, desde el versículo 43 en adelante, y otros versículos del libro de los Hechos. Pensemos lo siguiente con este texto que acabo de leer y lo iremos desglosando en esta mañana. El carácter de Dios, quiero que pienses, el carácter de Dios, ¿cómo se define?
¿Cómo se define el carácter de Dios? Yo te voy a dar dos textos bíblicos, pero este define puntualmente el carácter de Dios en nuestro tema. Está en 1 Corintios 14:33. No lo busquen, yo se los voy a leer. Dice así: porque Dios, 1 Corintios 14:33, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, de caos, de desorden. Dios no es así, dice el apóstol Pablo. Y se lo dijo a una iglesia desordenada, que estaba con muchos conflictos. Y cuando yo le digo iglesia, yo le estoy hablando a Normita. Ella es la iglesia. Le estoy hablando a Rafa. Bueno, no sé si hay un Rafa. Sí, Rafa, ¿no? ¿Rafa? ¿Cómo? Ramón. Rodolfo. Lo que pasa es que no entiendo por el cubrebocas. ¿Se dan cuenta cuando uno escucha a uno se vuelve un caos? ¿Cómo le voy a decir Rafa a un Rodolfo? Desorden, tal cual. Bueno, o sea, Rodolfo, si tiene a Cristo en su corazón, es la iglesia. Job, si tiene a Cristo en su corazón, es la iglesia. No digamos, bueno, la iglesia. O sea, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, no, te estoy hablando a ti, dice el Señor. A ti. Y esto es lo que está diciendo. Que la iglesia estaba en confusión. Quizás estamos hoy confundidos. Quizás hoy estamos en desorden. Hoy estamos operando mal como iglesia. Y tenemos que ser sabios y reconocerlo, repararlo, cambiarlo. Y quiero que miren rápidamente, porque esto en la semana me lo mostró el Señor. Levanten tantito sus manos, no hace falta que la levanten muy alto. Sus manos, por favor, sus manos, arriba las manos, como decía el Puma. No los voy a robar, arriba las manos, miren, con estas manos, o edifico o destruyo. O edifico o destruyo la iglesia de Dios. Pablo lo dijo en 1 Corintios 3. Hay manos que edifican, que construyen, que pegan ladrillos, que agarran la mezcla, la preparan y van pegando ladrillo con ladrillo. Antes hacen un fundamento y cavan la tierra hasta llegar al tepetate y ponen el fundamento bien colocado. Pero hay manos que quitan los ladrillos y le pegan con el martillo, rompen, destruyen. Y podemos ser esas manos, o las que edifican o las que destruyen, derriban. Dios nos libre de eso. ¿Cómo termina el versículo de Corintios 14:33? Dice, como en todas las iglesias de los santos. Dios hace aquí algo, miren familia, Dios hace aquí algo en esta iglesia. ¿Qué es lo que hizo Dios? Con su verdad de 1 Corintios 14:33, Dios influye en mí para que su carácter se forme. Esa es la idea. Si tengo a Dios, tengo que estar en el orden de Dios, no vivir en el caos, el desorden o la confusión. Dios influye. Ahora, lo que debo entender aquí es para qué influye, hermana Gloria. ¿Para qué influye Dios a través de su carácter? Hay un propósito. Y ese propósito está aquí, en el mismo capítulo de Corintios, capítulo 14. Pero el versículo 40. Porque en el 33 me dijo lo que Dios no es. Dios no es un Dios de confusión. No es un Dios de caos, ni de desorden, ni de tinieblas. Es un Dios de luz, de orden, de las cosas en su lugar. Es un Dios de paz. Miren lo que dice el versículo 40. Todo se haga decentemente y con orden. Todo se haga decentemente. Decentemente. Esa palabra decencia es una palabra de ética, de valores. Lo que está diciendo ahí, no hagas las cosas cochinamente, de forma sucia, de forma desleal, de forma deshonesta. Tienes que alinearte, dice Dios acá. No puedes seguir así. Eso no puede ser, que digamos esto, que somos esto, somos hijos de Dios, tenemos a Cristo y estamos actuando de esta manera. Dice el texto, por favor, subráyalo. Si ya lo tienes subrayado, remárcalo. Dice, todo se haga decentemente y con orden. Por eso, una segunda definición que yo tengo del orden es esta. Orden es mantener. Todo lo que está bajo mi jurisdicción. Orden es mantener. Todo lo que está bajo mi jurisdicción. ¿Qué es jurisdicción? Mi área. Sí, mi área. Sea mi cuarto, sea las finanzas, sea mis emociones, mi corazón, sea
una relación con alguien, dice, debo mantener todo lo que está bajo mi jurisdicción. Primero, arreglado, porque hay cosas que están rotas, que están heridas y hay que arreglarlas. Segundo, limpio. No hay conciencias sucias. Hablamos la verdad en amor, limpio. Tercero, funcional. Acá estamos en el horno, en el horno. Porque aquí, en esta mañana, hay relaciones que no son funcionales. No están funcionando. No están funcionando. Hay odios, hay rencores, hay rencillas, hay amarguras, hay resentimientos. Y cuando Dios habla de orden, habla de esto. Arreglada, limpia, funcional. Y miren bien esto. Y en su lugar. Porque Dios hace eso. Dios hace eso, en su lugar. Vamos a ver lo primero. Lo primero en esta mañana. Lo primero. Y hay dos palabras claves aquí en el texto bíblico para entender los puntos que vamos a mencionar. Vuelvan de vuelta, ahora sí pónmelo por favor. Versículo 42. ¿Alguien hasta aquí tiene alguna duda? ¿Vamos bien? ¿En el orden? Ok. Dos palabras claves con las que comienza el versículo 42. Dice, y se dedicaban continuamente. Yo reparé en la semana en estas dos palabras. Dedicación continua. Dedicación continua, porque de aquí se nos va a dar todo el mensaje. ¿Se acuerdan ustedes la semana pasada? ¿Se acuerdan? Que había una palabrita que yo les mencioné en la que, digamos, se iba a dar lo que era el origen de la iglesia. ¿Se acuerdan de la palabrita? Depende de, dependencia, depender de la persona del Espíritu Santo o la palabra de Dios, la persona del Espíritu Santo y la proclamación del Evangelio. Depende de esto y depende de esto. Bueno, aquí tú tienes donde va a estar, digamos, la fuerza, la convicción, el impulso a hacer del mensaje de hoy. Dedicación continua. Repítelo. Dedicación, una vez más. Dedicación, ahora con convicción. Dedicación continua. Estas dos palabras, o estas palabras con las que comienza nuestro texto, son claves. ¿Por qué son claves? Porque nos van a dar la aplicación de lo que Dios nos va a decir. Si Dios me habla y yo no me dedico continuamente, no voy a aplicar el mensaje. Voy a salir como entré en la semana, voy a ser el mismo, religioso, X. Cuando alguien, te pregunto, cuando alguien es dedicado de forma continua a algo, ¿qué demuestra? Cuando alguien es dedicado continuamente a algo, ¿qué está demostrando? Yo te voy a decir dos cosas que para mí demuestra. Número uno, un interés serio. Y número dos, un compromiso real. Y yo no estoy hablando de tu trabajo, ojo, porque quizás lo primero que pensaste es en tu chamba. No estoy hablando de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia, de Cristo, del plan institucional de Dios. Primero la familia, segundo la iglesia. Párale de contar. Muestra dos cosas, interés serio y compromiso real. Los primeros discípulos no habían ido a un instituto bíblico. No fueron a una clase para que les enseñen esto. ¿Sí? Su formación, ¿cómo se formaron? La formación la obtuvieron en la escuela de la vida con Cristo. Y eso bastó para que ellos aprendieran lo que significa ser dedicados continuamente a lo que Dios quiere. Y mientras yo estudiaba esto, el Señor trajo un pasaje que los discípulos escucharon de Jesús en Juan 4. Yo te lo voy a leer. Juan 4, versículo 34. Ahí estaban los discípulos que le trajeron su torta a Jesús, ¿no? Jesús no había comido. Le traen su lunch a Jesús. Jesús estaba con la mujer samaritana. Y Jesús les dice, la comida mía no es la torta, no es el lunch. Quiero que entiendan. Aunque yo voy a comer, en algún momento voy a comer. Pero miren lo que dice aquí el versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Hacer,
dedicación continua. No me voy a desviar, no me voy a desconcentrar, no me voy a desconectar. Y dice el texto, y llevar a cabo su obra. Estas enseñanzas marcaron el corazón de los discípulos y debiera hacer lo mismo en el nuestro. Porque tú sabes de esto, tú identificas esto. Entonces, ¿a qué estaban dedicados continuamente? Número uno, estaban dedicados continuamente, dice el texto 42, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Yo le coloqué mi punto aquí. Estaban dedicados continuamente a la ministración bíblica. Ministración bíblica. Ministrar es edificar. Ministrar es sanar. Ministrar es amar. Ministrar es exhortar, ministrar es confrontar, ministrar es hablar la verdad. Ministraban. Y dice aquí a las enseñanzas de los apóstoles. Yo no quiero llevarte aquí a toda la apologética que estaban. Yo quiero bajar la enseñanza a un nivel en que todos las podamos entender y vivir. Vean esto, por favor. Los 3.000 nuevos convertidos necesitaban instrucción en la palabra, pero no solamente en la palabra, sino comunión con el pueblo de Dios para algunas cosas, crecer y llegar a ser testigos eficaces. Recuerden Hechos 1:8, ¿qué dice? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Bueno, estos 3.000 más los 120 que estaban ahí necesitaban instrucción, comunión. La iglesia primitiva hizo más que ganar almas. ¿Qué hizo? Hizo discípulos. Eso hizo la iglesia primitiva. Y tenían esta palabra presente, que yo quiero traerla en esta mañana contigo. Esta palabra tenían presente, mirá. Mateo 28, 19, 20. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta, ¿sabes qué me hago yo, Cata, aquí? ¿Sabes la pregunta que yo me hago? ¿Qué les enseñaban? ¿Qué les enseñaban? Porque acá dice que les enseñaban, les ministraban. Y yo me pregunté esto y Dios me hizo poner esto acá. Esto es lo que para Pablo Ferrari los apóstoles les enseñaban. Número 1, vida cristiana 1 y 2. Vida cristiana. ¿Cómo se vivía el cristianismo? Eso enseñaban los apóstoles a estos 3.000. Segundo, cómo servir a Dios, confiando en que Él hará la obra. Eso les enseñaban. 3, promover siempre la unidad a través de la comunión, aunque seamos diferentes. Padrísimo, hermano, padrísimo que somos diferentes. Padrísimo, porque ahí es donde se va a manifestar el Espíritu Santo con su poder para generar unidad. Tener un corazón generoso hacia la obra de Dios, el necesitado, y extenderle la gracia recibida por la gran fidelidad de Dios. Eso les enseñaban. ¿Cómo ser generosos? También les enseñaban la prioridad de la importancia de congregarse continuamente. Les decían, mira bebecito, bebito precioso, pechocho, amorcito mío. No creo que les hablaban así, pero eran bebés recién nacidos. Le decían, vení para acá, vení para acá, pedazo de... No, así tampoco. Vení. Y le decían, la vida cristiana se come de esta forma. Así se anda, cristianamente hablando. Eso les enseñaban, eso. Y hay algo acá que es tan interesante para llamar nuestra atención, porque los creyentes que se encuentran en el libro de los Hechos no se reunían una vez a la semana para tener cultos como de costumbre. Quiero enseñarte algunas cosas aquí que hacían diariamente. Número 1, se reunían diariamente. 2:46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué dice el texto? Día tras día continuaban unánimes en el templo. ¿Dedicación
continua. ¿A qué? A la administración bíblica que involucra todo esto. Pero lo segundo, no solamente se reunían diariamente, sino que se interesaban diariamente. A ver si estamos aquí ubicados. Se interesaban diariamente. Hechos 6.1. Hechos 6.1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, ya no eran 3.120, eran más. ¿Qué dice la palabra de Dios? Surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. ¿Por qué? Porque sus viudas eran desatendidas. ¿En qué cosa? ¿Qué dice el texto? En la distribución diaria de los alimentos. Se distribuía alimento porque había necesidad de comer. Y esto era diario, diario. Lo tercero, aparte de reunirse diariamente, interesarse diariamente, almas eran salvadas diariamente. Diariamente. Hechos 2.47 dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número, dice el texto, de ellos, los que iban siendo salvos. Otra cosa que hacían diariamente, escudriñaban las Escrituras diariamente. Entonces, se reunían diariamente, se interesaban diariamente, almas eran salvadas diariamente, pero en cuarto lugar, se escudriñaban las Escrituras diariamente. Hechos 17.11, vean qué hermoso texto. Hechos 17.11, hablando de los creyentes de Berea. Estos, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica. Y si tú te acuerdas de la iglesia de Tesalónica, era una reiglesia que obraba en la fe, sí, trabajaba en amor y esperaban en la esperanza de nuestro Señor. Era una reiglesia. Pero estos, que no hubo una carta puntualmente para los de Berea, dice que eran más nobles. Pues ¿qué? Recibieron la palabra con toda solicitud. Amén, Señor. Que así sea hoy aquí. Que así sea hoy aquí. Amén. Que hoy recibamos todos la palabra con solicitud. Rápido, dispuestos, diligentes. Quiero recibir la palabra que transforme mi vida. ¿Qué dice el texto? Escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñaban cada cuándo. Diariamente. Pero también aumentaban en número diariamente. Dice el 16.5 de Hechos. Así que las iglesias, estoy en el 16.5 de Hechos, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. En número. Esto me encantó a mí. Esto me ministró mucho a mí. Porque ese es el orden de Dios para la iglesia. Pero ¿sabes en qué radicaba? Radicaba en algo que yo te quiero concluir en este punto. Mira, presta mucha atención aquí. Su fe cristiana era una realidad día tras día. La fe cristiana era una realidad día tras día. Y escucha esto, iglesia amada mía, y no una rutina de una vez a la semana. Si tú me preguntas en esta mañana, entonces, ¿por qué somos así como iglesia, que aparecemos cada tanto? Porque tú tienes una rutina, no tienes una relación, no tienes una realidad, tienes rutina. Y la rutina nos lleva a la religiosidad. Yo no veo necesario todas estas cosas que eran diariamente. No lo veo como parte del plan de Dios para mi vida. Es más, ni lo conozco. No sabía esto. En esta mañana lo estoy descubriendo. Pero ¿cómo puede ser que conozcas al Dios de Génesis 1.1 y no conozcas al Dios de Hechos? Eso es imposible. Porque lo primero que tiene que hacer un discípulo verdadero de Jesucristo es conocer lo que Dios planeó para él. ¿Por qué, me pregunto yo? ¿Por qué tenían una realidad y no una rutina? Porque el Cristo resucitado era una realidad viva para ellos. Y su poder de resurrección estaba obrando en sus vidas por medio del Espíritu para dejarse usar por Dios para ministrar a su pueblo. Eso es lo primero. Dedicados continuamente a la administración bíblica. 2. Segundo, dedicados continuamente al compañerismo santo.
Primero, las enseñanzas de los apóstoles. Segundo, a la comunión. Y yo le pongo aquí compañerismo santo, porque necesitamos de esto. Y aquí quiero reparar muchas cosas. Iglesia, pídele al Señor que te dé fuerzas ahora, que te dé un impulso por su espíritu para que no te distraigas. Esto es muy importante que quiero compartir de parte de la palabra de Dios. Y te vuelvo a repetir, si tú ves aquí mandamientos de hombres, mis mandamientos, te puedes poner de pie y decir, eso no es bíblico. Eso no lo dice Dios, eso lo estás diciendo tú. Y yo voy a estar dispuesto a escucharte, a corregir, a cambiar, porque no podemos seguir igual. ¿Amén, iglesia? Amén. Amén. Compañerismo santo, a la comunión. Miren aquí una definición. Comunión es mucho más que estar juntos. Comunión, presta atención, es mucho más que estar juntos. Esta mañana estamos juntos, pero quizás no estamos en comunión. Y eso tenemos que corregirlo. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir tener en común. Eso quiere decir comunión. Tener en común diferentes cosas. Fe, amor, evangelio, doctrina, vida cristiana, lo que les enseñaban los discípulos. Pero en este contexto aquí, ¿sabes a qué se refería lo común? Se refería a la parte material. A la parte material, aquí estaba esta idea de los bienes materiales. Y yo quiero ponerte un ejemplo aquí de lo que pasaba y de cómo operaban los discípulos del Señor. Vean por favor conmigo Hechos 11:27 hasta el versículo 30. Vean qué hermoso esto que está aquí. Hechos 11, versículo 30, dice, 27 al 30. Dice, por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Versículo 29, para que lo tengamos subrayado. Los discípulos, los seguidores de Cristo, los pequeños Cristos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Actuaron en amor. Y así lo hicieron, dice el versículo 30, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿Qué te dice esto aquí de estos discípulos? A mí me dice esto. Eran generosos y compartían con todos los hermanos. Generosos y compartían. Si volvemos a Hechos 2, versículo 44, hasta el versículo 46. Vean lo que dice aquí. Quiero que subrayes algunas palabras claves, porque acá había un compañerismo santo. Y vamos a meternos más a las entrañas de la palabra de Dios. Vamos más profundamente, ¿vale? 2:44, gracias. Dice, todos los que habían creído estaban ¿cómo? Esto hay que subrayarlo. Estaban juntos. Y después dice, y tenían todas las cosas en común. Subrayo en común. Común unión, unidad. Versículo 45. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban, dice el texto, nuevamente la palabra continuaban. ¿Cómo? Unánimes. ¿En dónde? En el templo. Dice el texto, y partiendo el pan ¿en dónde? En los hogares. O sea, hacían visitación. ¿Cómo comían? Juntos. Esto es una gran lección para muchos, porque a veces no comemos juntos. Cada uno come en su celular, en su rollo, pero no estamos juntos, pensando en las notas, etcétera, pero no comemos juntos. ¿Y como iglesia? Dice que comían juntos, ¿cómo? Con alegría y sencillez de corazón. Y acá ponle algo, ponle oración. Debo orar por esto, para que esto sea una realidad. Pero vean más textos para seguir entendiendo lo que Dios quiere. Capítulo 4, versículo 32. Capítulo 4, versículo 32 dice, la congregación de los que creyeron, subrayemos, era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran ¿de qué? De propiedad común. Versículo 33. Yo subrayé, era de un corazón y un alma.
Ninguno decía suyo lo que poseía. Subrayé, todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección y del Señor Jesús. Frase que subrayé, había abundante gracia sobre todos ellos, que quizás es una de las cosas que como iglesia nos hace falta, gracia. Versículo 34, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban, dice el versículo 35, a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita, natural de Chipre, a quien también los discípulos llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, ¿qué hizo? Versículo 37, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. ¿Viste el orden aquí? ¿Viste la dedicación continua aquí? ¿Ves cómo continúa el compañerismo santo aquí? La pregunta o las preguntas que yo me hago aquí son las siguientes. ¿Cómo me siento en esta área del compañerismo santo? ¿Cómo me siento? La segunda pregunta que yo me hice, ¿qué tipo de compañerismo tienes con los hermanos de la iglesia? ¿Qué tipo de compañerismo tengo yo? Tercer pregunta que me hice, ¿cómo demuestras que estás unido a todos tus hermanos en la fe? ¿Cómo lo demuestras que estás unido? Otra pregunta que yo me hice, ¿cómo los ves y cómo los tratas? Es una pregunta que me hice. Por ejemplo, hay familias nuevas aquí. Pónganse de pie. No quiero decir sus nombres porque yo lo voy a decir para ver si los conocen. A ver, la familia de Gabo, lo necesito a todos acá, por favor. Familia de Gabo. Ya dije el nombre de él. Aquí tenemos familia. Pónganse de pie, por favor. Sí, papito, tú. Sí, familia. Pónganse de pie, por favor. ¿A quién más tengo nuevo que quizás no identifican? Ponte de pie. Ven de vuelta, ven Tucú, porque muchos no te conocen. Ven Tucú, ven. ¿Cuántas veces dije ven? 1, 2, 3. Dale que corre el tiempo. Ok, familias nuevas. A ver, ¿cómo se llama él? Lo dije hace un ratito, te salvaste. Se llama Gabo. ¿Cómo se llama ella? No, pero espéreme tantito. Si yo estoy haciendo preguntas, no me hagan trampa. A ver, ¿cómo se llama ella? ¿Marian? ¿Cómo se llama ella? Claudia. ¿Él cómo se llama? Gabriel, porque acá está el hijo que se llama Gabo. ¿Y ella cómo se llama? Ana Victoria. Una familia nueva que Dios añadió a la iglesia. Otra familia nueva. Voy a preguntarle a mi hermanita aquí, por favor, no nadie conteste. ¿Cómo se llama ella? Recién dije su nombre. No me están atendiendo. Présteme atención. Marián. ¿Y ella cómo se llama? Tamar. ¿Y él cómo se llama, Betty? ¿Sabes desde cuándo vienen ellos a la iglesia? Desde septiembre del año pasado. Se llama Abel. ¿Y ella cómo se llama? Lili. ¿Qué? Sí, ya me di cuenta. Ok, flaco. Vuelves a contestar y te doy un chicle. Va. A ver, ¿cómo se llama Luis? ¿Él cómo se llama? Juan Pablo. Sí, se llama Juan Pablo. Ven acá, rápido, ven. Please. ¿Cómo se llama este muchacho? A ver, Lore, ¿cómo se llama este muchacho? Agustín Riarte, es chef, cocina bien rico. Él, pásame esto que está acá, Agustín o Poncho, llévenmelo adelante, allá al estrado, por favor. Con mucho cuidado, llévenmelo rápido. Eso que está ahí, Abel se dedica a la publicidad, para los que no sabían, hace este tipo de carteles. Llévamelo allá arribita, papi. Él el Tucu se dedica a la cocina bien rico, sabroso. Gabo y Clau reparan muebles, ¿cómo se les llamaría? Diseñan muebles. Acá arriba, mirá, necesito esto acá arriba. Gracias. Entonces ya conocen a 2 familias más Juan Pablo y Agustín. Ahí atrás, ¿cuántos se ubican a esta familia? Ellos son actores de Hollywood, los ubican.
A ver, ¿cómo se llama ella, iglesia? Sin que responda Lucy. Al general, ¿cómo se llama ella? ¿Cómo se llama? ¿Sí sabes, Lucy? Se llama Tania. ¿Y saben quién es ella? La esposita de este hombre, que se llama ¿cómo? Tiene un nombre bíblico. Job, exactamente, que lo mencioné él. ¿Y él se llama? Nathan. ¿Y él? Joshua. Una familia nueva que Dios añadió hace unos meses atrás. Ahí atrás. Pueden sentarse. Gracias, papito. Pueden sentarse. Y ya esta manzana, ahora sí, como dice el dicho, no lo voy a hacer porque si no se graba. Bien, ponte de pie, pónganse de pie. Otra familia nueva. Me falta el más chiquitín. Ahí atrás. Ahí está. Una familia nueva. ¿Cuántos saben cómo se llaman ellos? Tú sí sabes. Sí, yo sé que sabes. Bueno, dilo. A ver, ¿cómo se llaman? Jelly se llama la mamá. Dorian el mayor. Papito, bájate la capucha porque quiero que te vean. Quítate un poquito la gorra, quiero que lo vean. Y el más chiquito se llama Derek. Una familia nueva que Dios añadió a la iglesia. Ahora pueden sentarse todos. Tenemos que identificar a las familias de la iglesia. Miren aquí, por favor, miren aquí. Tenemos que identificar esto. Esto tenemos que identificar como iglesia, como familia. Tráeme lo que sabes primero. Quiero usar 2 ejemplos aquí, 3 ejemplos. No quiero correr, pero sí quiero que les quede claro en esto del compañerismo santo. Compañerismo. Es muy importante que todos, los antiguos como los nuevos, identifiquen esto. Gracias, Janito. Bueno, vamos a usar el ejemplo de Janito. Vente, Janito. Janito, ya que está acá, ¿no? Es por el mismo precio, ¿no? Súbete, mi amor, súbete. Hasta el último escalón, hasta el último. Este es el ejemplo que yo le llamo el ejemplo de crecimiento espiritual. Él está creciendo espiritualmente como iglesia, ¿sí? Y yo lo estoy empujando, no lo estoy empujando. Está creciendo espiritualmente, pero vente, Estefano. ¿Qué creen? Aparte de que él está creciendo y ya está arriba en su crecimiento, súbete al segundo escalón. Él también está creciendo espiritualmente, hasta el segundo escalón, está creciendo espiritualmente. ¿Ven? Ahora, ¿cuál es la idea aquí del crecimiento? ¿Cuál es la idea aquí del crecimiento? Que Jano lo ayuda a crecer a Estefano. Esa es la idea del crecimiento en la iglesia de Cristo. Yo lo ayudo a crecer. La idea de Estefano no es jalarlo hacia abajo a Jano. Porque eso pasa muchas veces en la iglesia. Lo jalamos y no lo hacemos crecer el que está creciendo. Quizás generamos piedras de tropiezo porque entre los dos puede haber diferencia. Y las hay, claro que sí, de edades, de gustos, etc. Pero ¿qué hay que hacer con las diferencias? ¿Qué vimos aquí? ¿Qué hay que hacer con las diferencias? Tenemos que promover la unidad, porque comunión es más que estar juntos. Entonces, esto es un ejemplo importante. Y acá quiero dejarte algo claro. ¿Cuál es el ejemplo claro? Crecimiento. Si tú no creces, decreces. Dejemos de creer la mentira de Satanás que nos quedamos estancados. O avanzo hacia la meta o voy hacia atrás como el cangrejo. Entonces es importante que ellos dos lo identifiquen como iglesia, que crezcan espiritualmente. A la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero el segundo ejemplo, gracias. Gracias, Estefano. Y voy a seguir usando aquí mi ayudante. O puedes, Estefano, ayudarlo aquí a Jano, ayúdalo. Que se quede aquí la escalera y me van a traer otra cosa. Porfa. Ahorita después la desarmamos. Quiero que la sigan viendo para que vean el ejemplo. Acá tengo otro ejemplo que quiero usar hoy. Y es esto que está acá, como ustedes ven aquí. Estos son más que dibujitos y más que frases escritas sobre ideas o visiones o propósitos. Acá hay 4 cosas, 2 hacia adentro y 2 hacia afuera que yo quiero usar con el ejemplo de una mesa. Vamos a poner la primera pata. La primera pata se llama generando vínculos de amor, que habla de tener un mismo sentir. Quiero que des vuelta tantito, rápido, la mesa. ¿Qué va a pasar si yo tengo solo una pata? ¿Se sostiene la mesa? No la puedo ni parar la mesa. Entonces con una pata, que es generar vínculos de amor, si la pueden correr para que lo puedan ver, no se sostiene la mesa, no hay estabilidad con una sola. ¿Cómo se llama el primer objetivo o visión? ¿Cómo se llama? Generar vínculos de amor. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede decir esta mañana?
Los que ya tienen tiempo, creo que se ha dicho varias veces. Más. ¿Qué significa generar vínculos de amor? Fuerte, fuerte, a ver, flaco. Tener un interés genuino por los demás, invitarte a comer, a tomar un café, hacer una llamada telefónica en la semana para orar contigo, discipularte, aconsejarte, amarte, servirte, bendecirte. Pero esto es algo que se debe ¿qué? Generar. Esto no viene solo. Él colocó esta pata aquí. ¿Se dan cuenta ese ejemplo? Alguien vino y colocó la pata para que la mesa se pueda parar. Segunda pata. Son dos cosas hacia adentro. Las primeras dos, hacia adentro. Si yo genero vínculos de amor, yo doy el paso de fe, es decir, voy a amarlo a Errol. Voy a amarlo y voy a servirlo. Y voy a ser compañero de milicia. Va a pasar esto, mirá. Voy a necesitar esto. Desarrollar madurez espiritual. Porque las diferencias van a existir. La falta de buena comunicación va a pasar. Van a haber cosas que de su naturaleza o de mi naturaleza van a ser chispas. Va a chocar la cosa. Cultural, viene de otras iglesias, de otra iglesia, etc. Va a chocar. ¿Qué voy a necesitar aquí? Desarrollar madurez. ¿Cómo se desarrolla la madurez? Con disciplina, con decisión, con esfuerzo, con amor. Por eso pongo un texto que es Efesios 4:32. Que dice que tenemos que ser benignos unos con otros, misericordiosos. Tenemos que perdonarnos unos a otros, así como Dios nos perdonó. Y esto es orden. Esto es orden. Dos cosas hacia adentro. Y vino alguien que colocó la pata. ¿Se dan cuenta de esto? Alguien decidió hacerlo. Pero lo tercera pata, si quieres ponla tú, Steph. La tercera pata ya es un tema hacia afuera, porque si trabajamos bien lo de adentro, ¿me ayudas? ¿Ustedes están viendo de ahí afuera? Poncho, ¿están viendo de ahí afuera? Vengan acá, acérquense. Los que no están viendo necesito que vean, porque algunos me preguntan, y yo tengo una relación con varios hombres de aquí, me dicen, yo quisiera que existiera una iglesia sola. Bueno, quiero que veas aquí. Si Dios pone la convicción en tu corazón que realmente existe una iglesia sola, pero esa iglesia sola tiene localidades. Estaba la iglesia de Corinto, estaba la iglesia de Tesalónica, estaba la iglesia de Roma, pero era una iglesia sola. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros tomamos la Biblia y la aplicamos como iglesia como nos conviene, pero eso no significa ser iglesia. Sí. Hay una iglesia sola, la iglesia de Cristo. No es que está la iglesia de los hermanos libres, los bautistas, los bíblicos, mormones, testigos de Jehová. Bíblicamente hablando, solo hay una iglesia. Y yo quiero dar la respuesta, es solo hay una iglesia, no hay más. La diferencia está en dónde está la iglesia, dónde radica la iglesia. Y lo segundo, aparte de dónde radica, es qué hace esa iglesia ahí. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se desenvuelve esa iglesia ahí? ¿Y qué pasa? Ahí es donde estamos muchos lejos de las verdades de Dios. ¿Por qué? Porque no hay vínculos de amor. Segundo, no hay desarrollo espiritual. Tercero, ¿qué es lo tercero? Lo tercero es sirviendo voluntariamente en tu comunidad. Esto es hacia afuera. Acá no estamos hablando de tocar la puerta y dar un folleto evangelístico. Acá estamos hablando de ir a algún vecino, a alguna persona, y decir, quiero que me des algún motivo de oración porque quiero orar por ti. Él no es creyente, él no tiene a Cristo. Y yo voy a pedirle unos motivos de oración. Quizás tengo alguna creatividad y le hago una notita en diciembre y le regalo algo especial. Y le digo que es importante, cosas que puedo hacer por la comunidad. Hay iglesias que lo que hacen es ir a pintar casas, ir a cortar pasto, ir a lavar coches. Pero es servicio. Y por eso dice una palabra clave aquí, sirviendo. Porque si yo genero vínculos de amor, si hay amor, si hay un desarrollo de madurez, por supuesto que va a haber servicio. Por supuesto que sí. Lo primero es hacia adentro, hay que trabajar en esto. Esto puede costar solamente una decisión en esta mañana, esto. Porque quizás no avanzamos como iglesia en estas cosas porque nos falta perdón, porque nos falta gracia, porque nos falta paciencia, porque nos falta humildad en el corazón, nos falta sensibilidad al Señor. Y lo tercero va a venir, que es un servicio voluntario. Y la cuarta pata,
Si yo pongo estas tres, quizás puede ser que se sostenga la mesa, pero si yo apoyo hacia así, se va a inclinar. Ahora sí, damos vuelta a la mesa y acá están las 4 patas, que es lo último. ¿Qué dice? Ganando almas para Cristo. ¿Qué dice Proverbios 11:30, evangelistas? ¿Qué dice Proverbios 11:30? El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Y acá está la mesa. Funcional, exactamente, con las 4 patas. Esto es la IBJ. Esto es lo que la IBJ ha identificado. 2 cosas hacia adentro, 2 cosas hacia afuera, para ser la iglesia que está aquí en Hechos, que genera compañerismo santo, que cuando ve a una persona, la trata como si Jesús mismo la estuviese viendo, Jesucristo mismo. Y no me pongo digno de que no saludo o que hago una grosería. Y si hay diferencias, por el amor de Dios, Mateo 18, estando tú y Él solo, arreglen esa situación, pero arréglenla, arreglémosla, porque el pecado mina, contamina, divide, corrompe, mata, destruye, divide. Y tenemos que tener celo por esto, tenemos que tener celo por esto. Y el último ejemplo que quiero poner aquí del compañerismo es el siguiente. Papito, si quieres, aléjala tantito. Necesito 3 personas aquí adelante. 3 personas, rápido. Si quieres, acá, mira, acá tenemos más. Bueno, o llévenla. 3 personas rápido, acá. 3 personas. 3 personas. Acá viene Errol, viene Juanma y viene Job. Va. Bueno, 4, dale, 4. Pónganse así, agárrense así como... Y ahora únanse. Hagan un círculo. Eso. Bueno. Así también se puede ver la iglesia, como este anillo. Es un anillo de compromiso de oro, en donde habla de algo que está completo. Y esto puede ser la iglesia, ¿sí? Donde ellos 4 se llevan padrísimo. Son recuates. Conviven mucho tiempo juntos, ¿sí? Entonces yo vengo al círculo de ellos y me encuentro con algo. No entro en su círculo. Eso no es la iglesia. ¿Cuál es la idea de este círculo? Que ahora, así como están, pero se volteen hacia afuera. Tú hacia allá y tú hacia acá. Volteen, pero igual así. Ahora codo con codo, así, igual. Entonces yo llego con Juanma. ¿Y Juanma qué me va a dar a mí? Me va a dar lo que él recibió acá adentro. ¿Qué recibiste? Amor, compañerismo. ¿Qué recibiste? Ánimo. Y yo voy a encontrar eso en él. Y voy a ir a Job y voy a encontrar lo mismo. Algo diferente de Juanma. Esto es la iglesia. Es un círculo que se va ampliando, no se va cerrando. Eso no es la iglesia. ¿Te quedó claro? Porque ¿qué pasa si crecemos como iglesia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si Dios decide que seamos una iglesia grande? Los bohemios vamos a decir, voy a buscar una iglesia chiquitita, porque soy bohemio, me gustan, me conoce, ¿no es cierto? No, si Dios quiere que crezcamos, tenemos que estar abiertos a la voluntad de Dios. Pero ¿qué va a pasar si crecemos? Ya me voy a olvidar cómo te llamas, ya me voy a olvidar de qué trabajas, ya me voy a olvidar motivos que me diste en un momento de oración, necesidades que puedas tener. Tenemos que saber eso. Identificarlas, porque la idea es que codo con codo crezcamos hacia afuera para alcanzar más familias, más personas con la verdad del Evangelio. Gracias. Dios les bendiga a todos. Déjenme terminar en esta mañana. Y me dicen todos, amén, pastor, les dejo terminar. Sí, pastor, termine, por favor, pastor. Yo voy a terminar, no te preocupes. No sé cuántos ya habían visto esto afuera. Pero bueno, véanlo. Y esto nos tiene que llamar la atención, amén. Entonces, dedicados continuamente, número 1, a la ministración bíblica, enseñanza de los apóstoles. Dedicados continuamente, número 2, al compañerismo santo, comunión. Tercero, dedicados continuamente, dice el texto bíblico, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y dice al partimiento del pan. Lo tercero es lo siguiente: reafirmar y recordar la salvación y al Salvador. 2 cosas claves aquí. Número 1, reafirmar.
Número 2, recordar. El partimiento del pan significaba esto. No era solamente me siento y como, sino era bueno, ¿qué estoy comiendo? ¿Qué estoy bebiendo? ¿Qué significa esto? Y acá hay algo muy sencillo. Reafirmar porque aprendieron a ser agradecidos con Dios por lo que cambió sus vidas. ¿Qué fue lo que cambió la vida de estos hombres y mujeres? La salvación, Cristo. Pero también necesitaban estar seguros. ¿De qué? De lo que habían hecho al recibir a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque como vimos cuando estudiamos eventos futuros y esté el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, ¿qué va a pasar con los que se conviertan en la tribulación? Si dicen yo soy de Cristo, van a dar su vida por Cristo. Y ellos también. Recuerden lo que vivieron estos primeros creyentes. Eran antorchas humanas. Antorchas humanas. Los peores castigos que te puedas imaginar ejercían los gobiernos de ese tiempo por decir, tú crees en un loco, tú crees en una persona que es falsa y te estás entregando a la muerte. Necesitaban estar seguros de esto, de su salvación. Y no sé tú, pero yo, si hay algo que a mí me dio proyección en la vida, fue mi seguridad de la salvación. De que soy de Cristo. Soy de Cristo, soy un seguidor de Cristo. Esté con quien esté donde esté. Y quiero morir siendo un seguidor de Cristo. Ora por mí, por eso. Y yo quiero orar por ti y te lo quiero comunicar en esta mañana. Porque ellos lo entendieron y por eso partían el pan. Por eso partían el pan. Pero también recordar, qué bueno que es recordar el momento en que Cristo vino a nuestra vida. Recordar. Haciendo la celebración de la cena del Señor. ¿Cada cuánto celebraban la cena del Señor? Todos los días. ¿Cada cuánto la celebra la IBJ? Una vez al mes. Y tenemos que reparar aquí. Ayúdenme en esto. Ayúdenme. Que seamos una iglesia que celebre bien la cena del Señor. Hagamos esto juntos. Vengamos preparados. Tengamos algo listo en nuestro corazón para celebrar la cena del Señor. Es un acto doble este partimiento del pan. Un acto doble. ¿Por qué? Está basado en la persona de Cristo y lo que había hecho en la cruz y a la vez en cada uno de los que habían nacido de nuevo. Eso era el partimiento del pan. Pero cuarto y último lugar, para terminar, dedicados continuamente a la ministración bíblica, enseñanza de los apóstoles, al compañerismo santo, comunión. Tercero, a reafirmar y recordar la salvación y al Salvador, partimiento del pan. Cuarto y último, dedicados continuamente a la oración privada y pública. Privada y pública. La oración. Estos creyentes, quiero decirte algo, estaban convencidos de que Dios los escuchaba, pero también les respondía. Porque dejamos de orar muchas veces privadamente y públicamente como iglesia porque no creemos ya eso. Y hablamos con Dios cuando nos sentimos mal, pero no para todo. Era una entrega total y decidida a buscar a Dios cuando sea y como sea. ¿Te acuerdas lo que vivieron ellos? Persecución. Perdieron todas sus tierras, sus propiedades por la causa de Cristo. ¿Se acuerdan lo que hizo Nerón? Que vendió una mentira y todos los creyentes empezaron a irse a diferentes lugares de Asia, probados, pruebas de fuego. Oraban. Nuestro Señor había sido su ejemplo de vida de oración. Quiero recordarte una única cosa que los discípulos le dijeron a Jesús que les enseñara. Lucas 11:1, te lo voy a decir. Enséñanos a orar. Fue lo único que le dijeron, enséñanos. Enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque algo veían en Jesús. Algo veían en Jesús. En Hechos 1:14 dice la palabra de Dios que todos estaban unánimes. Y mira a lo que estaban unánimes y entregados. ¿Qué dice Hechos 1:14? Entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos.
¿Qué nos enseña esta entrega? Su entrega nos enseña que no por aparecer en lo último del versículo 42, porque dice, y la oración, está en el último aspecto del versículo. ¿Qué nos enseña esto? Que esto no significaba que era lo último, sino todo lo contrario. Mirá lo que significaba. Era su comienzo, era una prioridad real, era su caminar y su culminar de día en día. La oración estaba en el lugar que debía en la iglesia primitiva. Eso es orden. Eso es orden. Y si como iglesia no aprendemos en esta mañana, esta seguirá siendo una iglesia que por muchas razones no va a alcanzar el máximo de Dios, el potencial de Dios, el propósito de Dios. Y existirán muchos desórdenes, caos. Así que me pregunto para terminar, ¿a qué estamos dedicados continuamente como la iglesia de Jesucristo? ¿A qué estamos continuamente dedicados? Conclusión. El orden de Dios para su iglesia se ve en una dedicación continua a 4 cosas: ministración bíblica, compañerismo santo, reafirmar y recordar la salvación y el Salvador, oración privada y pública. Así que vamos a practicar. Practiquemos. Número 1, prepárate espiritualmente y no dejes de crecer. Amén. Preparémonos. Vayamos a las Escrituras, estudiémoslas, escudriñémoslas, discipulémonos, busquemos institutos bíblicos en línea. No dejemos de ir a la palabra, no dejemos. Número 1, prepárate espiritualmente y no dejes de crecer. 2, interésate por el pueblo de Dios y demuéstralo. Acuérdense del círculo de aquí. Tenemos que abrir el círculo y tenemos que buscar en el Señor amor por otros que quizás no sabemos ni cómo se llaman. Interesémonos por el pueblo de Dios y demostrémoslo. 3, agradece la salvación que Cristo te dio. Agradece. Vuélvete como ese leproso agradecido. ¿Pero qué más? Compártela con alguien. Acuérdense que tenemos folletos que se nos han regalado. No nos han costado ni un centavo. Ahí estaban, no sé dónde están ahora. Tenemos que repartir un folleto, pero con un propósito: hablarle a alguien de Cristo. Pero antes tenemos que ser agradecidos. Y último lugar, la última decisión o práctica es: cultiva una vida dedicada a la oración. Cultiva una vida de dedicación continua a la oración. Amén. Bueno, como ustedes vieron en esta mañana, prediqué con cierta carga en mi corazón. ¿Se dieron cuenta? Varios que me conocen saben cuando estoy cargado, saben cuando estoy enojado, saben cuando estoy frustrado. Hoy prediqué un poco cargado, porque me siento responsable, por supuesto, de todo esto que les acabo de decir. Esto va a quedar quizás por primera vez grabado, se han predicado varias veces acerca de la iglesia, pero este tiene que ser un mensaje que nos haga Padre, venimos en esta mañana a ti, Padre. Tú conoces el estado de tu iglesia y sabes con qué cosas estamos atentando en contra de ti, de tu palabra, de tu amor. Y Padre, queremos pedirte perdón si no estamos siendo la iglesia que tenemos que ser. Perdónanos, Señor. Perdona la dureza de nuestro corazón, la falta de amor, y quizás de compromiso, de entendimiento en algunos casos. Pero estamos aquí en esta mañana porque queremos ser esa iglesia
No nos queremos conformar con lo que hasta aquí tú nos has mostrado, revelado, enseñado. Eres tan bueno, has sido tan bueno estos 10 años. Pero somos muy inteligentes de ti, por ti, y sabemos que el enemigo quiere hurtar, matar y destruir, lo sabemos. Quiere dividir hogares, quiere separar matrimonios, quiere apartar a los jóvenes al mundo, mostrándole cosas que el mundo ofrece. Quiere fracturar el liderazgo, quiere generar cizañas. Y quiero dejar a un lado al enemigo, quiero hablar de mi carne que está ahí presente todos los días. También está para destruir lo que tú edificas, Dios, con tu amor, con tu gracia. Genera en esta mañana una carga espiritual en todos los que han estado aquí sentados, sentadas, de aquel lado de la pantalla, Señor, también. Y que esto pueda generar convicción, arrepentimiento, amor. Trae una extrema dotación de tu amor, Dios, para que amemos, no de palabra, no de hecho. Y como dice tu palabra en 1 Corintios 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y de vuelta aparece amor como último, pero Pablo ahí sí dijo, y el mayor de ellos es el amor, aunque aparezca último. Que podamos orar mucho esta semana, orar mucho y preguntarte, Dios, cómo estamos, qué necesitamos, qué tenemos que hacer para crecer, para colocar esas 4 patas y mantenerlas firmes, siguiendo edificando la familia sobre la roca que es Cristo, para generar esa apertura hacia los demás y interesarnos, Dios, interesarnos. Gracias, Dios, por la riqueza de este tiempo de gracia, de misericordia. Gracias por estas manos aquí conmigo. Gracias por todos los siervos y siervas que has levantado y que sigues levantando y que seguirás levantando. Orando por la próxima generación, clamando por la próxima generación. Una generación santa, justa, una generación temerosa de ti, que no genere esas actitudes en sus escuelas de grupismos. No, Señor, de hacer grupos. No, Señor, que no seamos de ellos, que amemos. Trae sabiduría a los papis de adolescentes, de niños. Tráeles amor, paciencia, bondad. Y Dios, gracias por lo que nos estás dando en estos días, tus banquetes espirituales. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.